Regresamos. Noticias todo el tiempo. Estamos de regreso, ya pasa de las 12 del día y bueno, varios son los factores que complican la donación de sangre altruista, ya sea la falta de información o también los prejuicios, incluso, bueno, la gente puede pensar en precariedad de los servicios de salud, sin embargo, la importancia del tema es mucha y por eso se encuentra hoy aquí en el estudio con nosotros el doctor Jesús Bautista Olvera. Él es jefe del servicio de banco de sangre del Hospital Juárez de México. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por venir hasta los estudios de Capital Media. Ayer se conmemoró el Día Mundial del Donante de Sangre, ¿no? ¿Correcto? Efecto. Y en la situación en México, ¿cómo nos encontramos? ¿Cómo estamos en este tema de la donación de sangre, de la donación altruista? ¿Qué tanto se acerca la gente por iniciativa propia al banco de sangre, como es el caso del Hospital Juárez de México? Bueno, como lo comentabas, en el marco del Día Mundial del Donante, que fue el día de ayer, y en el cual tuvimos un evento en nuestro hospital, sí, nos dimos cuenta que todavía falta todavía hacer más campañas, más luchas, sobre todo el incentivo y lo que es la educación con nuestra población. Hay resistencia con la población en el aspecto de la donación altruista. Y no hay eco, a pesar de que tocamos puertas para sí, que esta forma, esta modalidad, que es la más segura, tenga mayor afluencia, pues la gente no acude, como nosotros quisiésemos en su momento que subiese las cifras. ¿Se sabe cuáles podrían ser las causas por las cuales la gente no acude? ¿Cuál es la problemática a la que se enfrentan para que pues, la gente se pueda acercar a donar sangre? El primer punto sería la educación, educar a nuestra gente, sí, indudablemente. Y otro de los puntos, todo lo que hay en Vox Populi, que son los mitos y realidades que conforma la mala interpretación de lo que es la situación del donar. Sí, porque hay muchos mitos, ¿no, doctor? También de eso supongo que también depende de que la gente, la ciudadanía, pues, nos acerquemos por iniciativa propia a donar sangre. Mitos como los más simples que escuchamos en todos lados, los mitos de que si te has tatuado, claro, o a lo mejor, bueno, también una persona que tiene problemas de alcoholismo, de drogadicción, etcétera. ¿Cuáles son exactamente estos mitos, las realidades y las Dentro de lo más relevante que hay en la población es el que la persona que acude a donar sube de peso. Y eso no es cierto. Ese es un mito. O sea, eso es un mito. Que la gente piensa de que si va a donar sube de peso. Exacto. Eso no lo había escuchado. Fíjate. Y eso es increíble, lo que sube de peso más la vitamina T, ¿no? Tacos, claro, tortas, tamales. Que todos somos adictos a esa. Yo creo que deberíamos hacer ahí una campaña en decirles la donación baja de peso y mismo se nos llenan los bancos de sangre, ¿verdad? Eso estaría perfecto. Ese es un mito. Otro mito es que si la gente se fatiga o sufre de debilidad al donar, tampoco es cierto. Eso tampoco es cierto. 24 horas prácticamente recupera su líquido. Yo recuerdo que cuando era más pequeño, y gente también que la veía en el hospital o en diferentes hospitales que acudía a donar sangre o que le sacaban tan solo una muestra para algún análisis, se le recomendaba pues precisamente luego inmediatamente ir a desayunar, etcétera, para evitar desmayos o fatiga, etcétera. Entonces, ¿esto es un mito entonces? Es un mito, mira. Prácticamente ya ahora la población, el ayuno mínimo que estamos solicitando a aquella persona que va a donar son 4 horas mínimo. Que no consuman alimentos grasos. 4 horas nada más. 4. Para y que no durante estén en ayunas el a las 8 o 12. puede estar tomando líquido, no hay ningún problema. Entonces, ese es uno de los grandes mitos. Otros grandes mitos es si van a contraer SIDA, por ejemplo, si se van a enfermar. Todas las instituciones manejan equipos desechables, estériles completamente. Y al momento que se va a iniciar el proceso de la punción, se les enseña a las personas candidatos a donar las características del equipo. Todo es estéril y es desechable. No hay ningún riesgo. ¿Cuánto tiempo se puede tardar una persona en estar ahí haciendo la donación, ya llegando a las instalaciones del hospital? Claro. ¿No? Un breve de tiempo muy corto. Muy corto. Supongo. ¿Qué es lo que se está haciendo, doctor? Estamos platicando con el doctor Jesús Bautista Olvera. ¿Qué es lo que se tiene que hacer o qué es lo que están haciendo tanto las instituciones o las autoridades del país para hacer campaña y hacer conciencia de que la gente se acerque? ¿Qué medios son los que ustedes se buscan o por medio de qué se pueden ayudar para hacerles sentir o hacerles saber a la gente que se necesitan donadores de sangre? Mira, las campañas consisten en el fomento de la sensibilización. Lo que hemos llegado a hacer ya campañas, además de nuestro servicio, y eso en las demás instituciones, es llevar el mensaje extramuros a las escuelas,
a los lugares donde tenemos esa fuente de potenciales donadores en el futuro. Queremos que nuestro México sea un país que no sufra de trasplantes en el futuro, trasplante de órganos, ni trasplantes, porque así se considera la transfusión de sangre. Queremos preparar mejor a nuestro país, hacer conciencia en la población que el acto de donar es un regalo que cada uno otorga. La sangre prácticamente no tiene precio, es un bien universal. Es un bien universal que se va a utilizar para alguien que realmente tiene problemas, en emergencias, en problemas importantes de patologías diversas, terapias intensivas, cirugías programadas. Sí. Es necesario, y hace menester que es necesario que la población entienda que todos los bancos de sangre requerimos de esto, y sobre todo la donación altruista, que es la más segura. ¿Cuál es la demanda que actualmente está en los hospitales del país? No, la demanda es muy alta. Prácticamente estamos hablando de una demanda altísima que requiere lo que ya habíamos comentado de diferentes áreas críticas, y prácticamente la oferta es muy poco, sobre todo tocando el punto de vista del tema de una donación que es familiar, que es la mayoría que se está llevando a cabo en todos los hospitales, en la cual un familiar acude a donar porque tiene ese es, digamos, un paciente, requisito, ¿no? O sea, si algún familiar está internado o va a recibir o va a ser sometido a alguna cirugía, tiene que donar a algún familiar, ¿no? Como ese requisito. Tipo de donación la que tenemos es la familiar o de reposición. Lo que requerimos es la otra modalidad, el altruismo. Que es la altruista. Aquel que acude únicamente con el amor de donar, sin importar ningún beneficio a cambio. Y eso es trascendente porque no es un riesgo, es la donación que menos riesgo ofrece. Porque las personas que acuden a donar de forma altruista se conocen que no tienen ningún factor de riesgo y lo hacen por otorgar ese regalo. Y entonces, una persona que en ese momento pues está interesado en acudir, ¿no? ¿Cuál es el proceso que debe llevar? ¿Se tiene que registrar previamente, llamar por teléfono, hacer alguna cita o simplemente acudir al banco de sangre? Hay dos modalidades. En lo que se confía en nuestro servicio, tenemos una página de nuestro Hospital Juárez de México donde hay cita para donar de manera electrónica. Y es una situación muy importante porque es un abanico de oportunidades que tiene la gente. En donde quiera que ellos estén, ellos pueden canalizar su cita. Okay, a través de Internet, en la página que ¿la conocemos? Hospital Juárez de México. Hospital Juárez de México. Y la otra modalidad es la presencial. Acuden sin previa cita al banco de sangre y se registran. Y nada más, ¿no? Sí. Así de fácil. Así de fácil. Doctor, para ir más o menos concluyendo y cerrando, pues platicar y comentar pues la importancia precisamente de la donación altruista, ¿no? ¿Qué tan importante es para nuestro país, en este caso, en México, que es lo que nos preocupa y nos ocupa, ¿no? Pues, ¿qué tan importante es importantísimo, sobre todo por un compromiso que tenemos de que nuestro hospital debe de alcanzar esa meta del 100% de donación altruista como una donación de seguridad para el paciente. Seguridad en el sentido estricto de todos los procesos infecciosos que se pueden transmitir a través de la transfusión. Entonces, la donación altruista es un marco de seguridad muy amplio. Lamentablemente no se ha alcanzado ese 100% porque ya comentamos al inicio, la renuencia o la resistencia de nuestra población por todos los mitos que hay, etcétera, ¿no? Etcétera, y sobre todo apuntalando que la educación es muy, muy importante. México está aproximadamente 2.7% de donación altruista. 2.7%, lo cual pues no hemos apuntalado a pesar de los esfuerzos. Y yo te voy a decir una situación, en el Día Mundial del Donante que yo realicé llevé a efecto en el Hospital Juárez, a pesar de que hice invitaciones a instituciones educativas, y lo voy a decir, no hubo eco, No hubo respuesta, no hubo apoyo. A pesar de haber hecho visitas a algunas instituciones, me di cuenta y la verdad, en su momento vi algún problema importantísimo. No hay una respuesta a la convocatoria y eso es preocupante. Entonces hay que empezar a buscar las estrategias, cambiar las modalidades para ir a avanzar poco a poco. ¿Hay algún presupuesto entonces dirigido específicamente nada más para la promoción o para promover? No, prácticamente es propiamente sin presupuesto. Lo hacen sin presupuesto. Exacto, sin presupuesto. Con los medios que tengan al alcance nada más. Exacto. Okay, es iniciativa propia de los programas que tenemos como servicios de transfusión o bancos de sangre. Bueno, entonces, para ir también con las conclusiones, ya vimos que, por ejemplo, en el caso de las personas que están tatuadas, pueden hacer donación de sangre después de cierto tiempo, ¿no? Siguiendo la indicación que hace nuestra norma oficial mexicana 253 en la actualidad. Todas aquellas personas tatuadas pueden donar siempre y cuando haya pasado un año. Un año. ¿Personas con alguna enfermedad pueden donar o no pueden donar? Dependiendo. De hecho, lo que queremos en su momento es dar un producto de calidad
a nuestros pacientes. Okay. En el caso de las enfermedades del paciente, el donador, debe estar sano. Salvo que ahora un poquito de más flexibilidades con el paciente diabético e hipertenso, si está bien controlado y se suspende 24 horas el medicamento, puede donar, a excepción del diabético que no esté aplicándose insulina. Okay. Alguna persona que, digamos, que no tenga problemas de alcohol, sino que simplemente pues le gusta de vez en cuando tomarse una copa, dependiente. Puede también donar, nada más sin ingerir alcohol, ¿cuántas horas antes? Hay que hacer mención que cada persona que se va a presentar a cualquier banco tiene que pasar por un proceso de selección con un profesional de la salud, un médico que hace la historia clínica y busca intencionalmente factores de riesgo. Hace estudios analíticos donde se va a descartar problemas de infección, problemas hematológicos, y si no hay ningún problema, dona. Entonces, de acuerdo, no solamente es llegar y donar y ya, sino que al llegar ahí una selección. Hacen alguna selección, una serie, me imagino, algún cuestionario, preguntas, si tiene algún padecimiento. Ese es el historial al que se refiere, ¿no? Es una historia clínica y estudios de laboratorio. Okay. Y además eso es bien importante porque un servicio de banco de sangre ahora ya apoya como un servicio de diagnóstico. La población en general muchas veces desconoce si está enferma. Y una vez cuando acuden a donar se detectan enfermedades. Exacto. Ya se les canaliza con la especialidad en su momento que pueda atender el caso. Bueno, pues en fin, esta ventana, este espacio, por supuesto, este medio de comunicación, pues está abierto para seguir promoviendo la donación altruista. El día que ustedes gusten también volvemos a tocar el tema, claro, o hacer algún tipo de mención, si le podemos llamar así, pues para que la gente, todos, ¿no? En algún momento de nuestra vida, pues acudamos allá al banco de sangre, en este caso del Hospital Juárez de México, ¿no, doctor? No, y además hacer un mensaje a la población en general de que, como lo dije al inicio de la plática, de la entrevista, es un bien universal que no tiene precio. Utilizándolo con criterio, es un granito de salud que le otorgamos a un paciente que lo necesita. Que no nos cuesta nada más nuestra actitud. Algún día, Dios no lo quiera, podemos estar del otro lado. Todo mundo puede necesitar en algún momento. O podemos estar nosotros mismos del otro lado ahí necesitar. Exactamente. Hay que ponerse en los pies del otro, como dice el dicho. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde ya, porque ya pasan de las 12. Y bienvenido siempre. Gracias. Muchas gracias. Con nosotros el doctor Jesús Bautista Olvera, jefe del servicio de banco de sangre del Hospital Juárez de México. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. En un momento continuamos. Noticias.